La Florida aprobó una nueva ley que determina cómo se manejarán los seguros y la responsabilidad en los servicios de trenes de cercanías operados en conjunto por Brightline y Florida East Coast Railway. El cambio legal llega tras una serie de accidentes, algunos mortales, que han provocado creciente preocupación entre residentes, defensores de seguridad y comunidades. A partir del 1 de julio, la ley del servicio de trenes de cercanía autoriza a las agencias públicas a asumir parte de la responsabilidad en caso de accidentes ferroviarios que afecten a sus pasajeros o visitantes del corredor ferroviario. ¿Usted entendió algo? Puede que haya entendido mucho, puede que haya entendido poco, pero para traducírselo al lenguaje común, para que lo entendamos todo, de qué significa todo esto y qué impacto tiene para la comunidad, lo estaremos conversando con nuestro invitado, el abogado experto en accidentes, Basilio Hernández, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Oye, un placer tenerte y empieza a traducirnos. ¿Qué es esto? No, la realidad es que yo me leí la ley como, sin mentirte, como 3 o 4 veces. Está súper abstracta, pero en esencia lo que está diciendo es que van a permitir que las agencias públicas y las organizaciones del gobierno local y estatal, por ejemplo, municipalidades, condados, puedan asumir un poco de la responsabilidad y del riesgo del seguro en caso de accidentes. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el día de hoy o hasta que empiece la ley, el 1 de julio, los accidentes que involucraban trenes en el estado de la Florida, el mayor peso de esa responsabilidad y de los pagos e indemnizaciones caían sobre las compañías privadas generalmente, que era Brightline y la otra compañía que es O sea, los dueños de los trenes. Exactamente, los dueños de los trenes. Y entonces el Estado ha dicho, ellos están interesados realmente en expandir esa red de ferrocarriles, y entonces lo que van a permitir es que los dos, el Estado o las ciudades, por donde pasa el ferrocarril y las compañías, puedan participar los dos en indemnizaciones en caso de accidentes. Y eso permite que las compañías se sientan un poco más cómodas. La realidad es que hay límites en indemnización, por ejemplo, máximo de $323 millones en cualquier tipo de accidente. Una bobería. Exacto. Y lo otro es que el Estado fue claro y entonces no le dio inmunidad a estas compañías privadas. De la forma que probablemente va a desarrollarse la aplicación de esa ley, va a ser que en un caso de accidente, la demanda y la indemnización inicial va a venir por parte de la compañía privada, y entonces esta ley lo que permite es que el Estado de la Florida y sus diferentes organizaciones de gobierno local entonces creen un fondo de seguro, y también puedan indemnizar a su vez a la compañía privada. Quiere decir, usted tiene un accidente, encontró un tren de Brightline, pone la demanda contra Brightline, Brightline le va a pagar y después Brightline va a poder recibir una indemnización por parte del Estado de lo que haya pagado ahí. O sea, es como una especie de sombrilla que van a tener para completarle el pago a las víctimas del accidente. Con algunas especificaciones. Claro, cabe la pregunta, bueno, ¿y si la culpa del accidente la tuvo la persona que se atravesó en la vía del tren? ¿Tiene chance de reclamar alguna indemnización o algo del estilo? Si realmente, lo cual muchas veces no es en blanco y negro, tiene 100% de la culpa, la realidad es que no va a poder. De hecho, uno de los casos que el gobierno estatal estuvo mirando cuando estaba pasando la ley es un caso de hace un año aproximadamente, donde un conductor evadió las barreras del ferrocarril y fue impactado. Y en ese caso dijeron no hay ningún tipo de responsabilidad. Pero generalmente hay algún tipo de indemnización porque se pueden encontrar... Siempre hay culpa compartida. Exactamente. Y siempre hay cosas que podrían estar operando de una mejor manera. Y pudiéramos decir que no hay mucha experiencia en trenes, tanto en los que utilizan los trenes, los que explotan los trenes, como las personas que los ven pasar, siempre creen que pueden pasar o algo por el estilo. Sí, definitivamente, parece un problema ahí midiendo la velocidad de los trenes, que puede ser letal. Falta de cultura ferroviaria que tenemos. Con respecto a estos procesos de reclamación, ¿qué tiempo puede demorar un proceso de reclamación? Por supuesto, yendo a ver a un abogado como en el caso de ustedes, ¿no? Sí, depende mucho del tipo de caso, pero el promedio, si le tengo que poner un número, estaría alrededor de entre 3 y 6 meses. 3 y 6 meses, bastante rápido. Mínimo sin estar en litigio. La realidad es que, como yo he dicho muchas veces, la mayoría de los casos de accidentes se han convertido en casos de litigio porque las compañías de seguros se han vuelto mucho más agresivas a la hora de ofrecer las compensaciones. Por supuesto, vienen inmediatamente a decir yo quiero pagar y llegamos a un arreglo y se acabó. ¿O tienes que ir a pelear? No, tienes que negociar y siempre te van a hacer una oferta inferior a realmente. Siempre lo que te dan es como la historia de las casas, ¿no? Que se te va el techo y el tipo viene y te da 500 pesos y tú buscas un adjuster, entonces te dan todo el día. Yo no sé por qué hacen eso. Pero en el caso de los seguros de autos, que hay tanta denuncia de que hay fraude en los denuncios, en los seguros de autos, no pasa igual con los ferrocarriles, ¿no? Con los accidentes de ferrocarriles. No, porque
las víctimas realmente las lesiones son traumáticas y muerte en la mayoría de los casos realmente. En la mayoría de los casos. Sí, y ahí la ley tiene una expectativa diferente a la hora de lidiar con esos casos. Con respecto al fraude, ¿nos sigue golpeando el fraude de accidentes de tránsito? El sur de la Florida sigue siendo la capital de... Dios mío, y esa gente no la podemos quitar. Seguro. Pero en fin de cuentas, mucha de esa gente termina sin recibir el pago y además terminan en prisión. Definitivamente, sí, porque sí, el gobierno está muy interesado en combatir eso. De hecho, muchas veces son delitos federales. Y la razón por la cual el gobierno persigue agresivamente el fraude de seguro es porque tiene una consecuencia fatal en la economía local de cualquier ciudad o donde se practica o estado. Es un agujero negro por donde se van no todas las compañías de seguro, todos los servicios. Y muchos de los tener. costos asociados es precisamente costos legales de las compañías de seguro que tienen que representar esos casos en corte, cuesta mucho dinero. Con respecto al tiempo en que se puede reclamar un accidente de este tipo de ferroviario, usted tuvo un accidente, un familiar suyo tuvo un accidente, ¿hay un tiempo límite donde puedes ir a demandar o puedes pensarlo un día y después de un mes ir a reclamar? En todos los casos de accidente, de negligencia, que es lo que estamos hablando, ¿no? Por lesiones personales, el estatuto de limitación en la Florida, que cambió en el año 2023, lo bajaron de 4 años a 2 años. Técnicamente tienes 2 años. 2 años para reclamar. Sí, si esa demanda involucra a la ciudad, el estado o el condado, que muchas veces es el caso cuando estamos hablando de ferrocarriles, ahí tienes una extensión de ese estatuto de limitaciones, puede llegar a 3 o 4 años. Y la recomendación siempre es la misma, no vaya solo, vaya con un abogado, vaya con Basili para que salga mejor, porque lamentablemente cuando uno va solo, se enreda. No es que no solamente la complejidad del proceso desde el punto de vista de documentación, sino que las compañías de seguro son agresivas a la hora de defender sus pólizas, que es lo que están haciendo. Tú realmente estás peleando todo el tiempo. Creerte que te están tratando bien es una ilusión óptica siempre. Sí, ni siquiera, yo siempre se lo digo a mis clientes, ni siquiera tu propio seguro vela por tu mejor interés. Así mismo. Sí. Basili, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte. Y ya sabes, si tienes la menor situación con un ferroviario, con un tren, con un accidente de ferrocarril, llama a Basili. Ahí lo tienes. Muchísimas gracias. Siempre un placer. Un gusto. Nosotros seguimos con más. Hace 3 décadas, 30 años, tal vez más, la Posada Motel para parejas en 11 y 24 en la barriada del Vedado estaba entre las mejores de La Habana, al menos las más conocidas. No había un cómico que no la mencionara en sus sketches, en sus presentaciones. Pero hoy se hacinan en el lugar convertido en albergue más de 20 familias, sin techo propio. Nuestros colegas de Martín Noticias tienen un reportaje sobre 11 y 24. Gallo y Paloma le decían mucho en clave para que no subieran donde estaban. Miren ustedes. Bueno, ahí lo que pasó fue que estábamos muy cerca de prácticamente una cuadra. El centro entraba constantemente y se puso un poco en mal estado. Y la parte de delante se derrumbó a un compañero de la vivienda y nos mandaron para acá por un pedido de un año. ¿Y lleva ya aquí? 24. Bueno, mi mamá vivía entre tercera y quinta. En D, me parece que era en D, entre tercera y quinta. Y donde ellos vivían era un solar que estaba en malas condiciones y se derrumbó. Entonces los trajeron para acá. De hecho, cuando los trajeron todavía aún era posada, todavía había personas dentro. Y los trajeron para acá por un promedio de 6 meses. Ya llevamos 23 años viviendo aquí. Llevo aquí ya 10 años. 10 años. La respuesta que nos han dado es que las viviendas se van a hacer, que los proyectos están, pero es que no trabajan, no se trabaja. Y si no se trabaja, esos proyectos no avanzan. ¿Cómo es vivir un día acá? De cierta forma vivir o sobrevivir, ¿eh? No todo es que mucha gente entra, miran. Más o menos no sabe, no es que no sabe acostumbrado, es que no hay otra opción. Y aquí estamos, sobreviviendo con él. Para muchos ciudadanos cubanos, vivir solos bajo un techo propio es una meta ilusoria.
Hasta el momento, las estadísticas oficiales del gobierno cubano y los testimonios de los entrevistados en esta serie revelan que las medidas tomadas por el régimen para resolver la crítica situación habitacional en Cuba son insuficientes. Por lo tanto, los cubanos siguen esperando un techo. Quisiera que realmente tomaran cartas en el asunto, no de palabra, que realmente cumplieran la palabra, que realmente hicieran lo que tienen que hacer. Lleven a cabo el supuesto proyecto que tienen, para que cada cual tenga una vivienda digna. Las redes sociales han vuelto a convertir al dictador cubano Miguel Díaz-Canel en protagonista de un meme viral. Esta vez por sus declaraciones recientes en apoyo al tarifazo de Texas. Veamos. Cero remesas. Tenemos problemas. Cero viajes. Mira, si me erizo. Cero Pero recargas. los podemos resolver. Cero remesas. Ay, mi amor. Cero viajes. Mira, si me erizo. Cero recargas. Para nosotros poder mejorar. Mira, yo me erizo. Cero remesas. Mira, si me erizo. Cero viajes. Cero remesa, cero viaje. Y si aún no tiene planes para este viernes, al regresar le contamos sobre una feria muy especial que llega al corazón de la ciudad y viene desde Colombia, con arte, música y la mejor gastronomía. Ya le contamos, no se vaya.